Hola, ¿qué tal amigos? Qué alegría saludarles una vez más con entusiasmo, con fe, con gratitud a nuestro Padre Celestial por la linda oportunidad de estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de nuestro pan cotidiano. ¿Qué te parece si elevamos una oración al trono del Todopoderoso, a nuestro amante Padre Celestial? Padre amado, gracias. Muchísimas gracias por la bella oportunidad de conversar contigo, de poder dialogar y escuchar tu palabra. Oh Padre Santo, queremos escuchar tu voluntad, queremos escuchar tu bondad, oh Padre eterno. Gracias porque iluminarás nuestra mente, nuestro corazón. Gracias por todo. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento una fuente inagotable de instrucción y delicia. La palabra de Dios dice en Job 38, 4 y 5, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Job 38, 4 y 5. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Adán y Eva estaban encargados del cuidado del jardín, para que lo guardasen y lo labrasen. Aunque poseían en abundancia todo lo que el dueño del universo les podía proporcionar, no debían estar ociosos. Se les había asignado como bendición una ocupación útil que había de fortalecer su cuerpo, ampliar su mente y desarrollar su carácter. El libro de la naturaleza, al desplegar ante ellos sus lecciones vivas, les proporcionaba una fuente inagotable de instrucción y deleite. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de las montañas, en toda estrella brillante en el mar, en el cielo y la tierra. Los moradores del Edén trataban con la creación animada e inanimada, con las hojas, las flores, los árboles, con toda criatura viviente, desde el leviatán de las aguas hasta el átomo en el rayo del sol, y aprendían de ellos los secretos de su vida, la gloria de Dios en los cielos, los mundos innumerables con sus movimientos prefijados, las diferencias de las nubes, Job 37, 16. Los misterios de la luz y del sonido, del día y de la noche, todos eran temas de estudio para los alumnos de la primera escuela de la tierra. El infinito autor de todo abría a su mente las leyes y operaciones de la naturaleza y los grandes principios de verdad que gobiernan el universo espiritual. Sus facultades mentales y espirituales se desarrollaban en la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Y disfrutaban de los más elevados placeres de su santa existencia. No solo el jardín del Edén, sino toda la tierra era sumamente hermosa al salir de la mano del Creador. No la desfiguraba ninguna mancha de pecado, ni sombra de muerte. La gloria de Dios cubrió los cielos y la tierra se llenó de alabanza. El huerto del Edén era una representación de lo que Dios deseaba, que llegase a ser toda la tierra, y su propósito era que a medida que la familia humana creciera, en número estableciese otros hogares y escuelas semejantes a los que Él había dado. De ese modo, con el transcurso del tiempo, toda la tierra debía ser ocupada por hogares y escuelas donde se estudiara la palabra y las obras de Dios, y donde los estudiantes se preparasen para reflejar cada vez más plenamente, a través de los siglos sin fin, la luz del conocimiento de su gloria. La educación, página 21 y 22. Oh Padre eterno, gracias por todas tus bondades, por todos tus cuidados, por tus maravillas, por todo lo que tú nos has dado. Bendito sea tu nombre. Llévanos tomados de la mano, guíanos por sendas de justicia por amor a tu nombre. Gracias, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro amante Salvador, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.
No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.